Muchos de los relatos que se cuentan a lo largo y ancho de México son de varias personas que aseguran haberse topado, enfrentado o interactuado con un nahual, estos seres que pueden transformarse en animales. Algunos los describen como seres diabólicos que buscan hacer daño a la gente. Pero la historia de hoy es un tanto diferente. Esta historia me la envió una suscriptora, en la que nos relata el encuentro que tuvo su abuelo con este ser. Esta historia sucedió cerca de Santa María Coatepec, entre Ciudad Cerdán y San Salvador el Seco, en el estado de Puebla. Mis abuelos vivían en Santa María y todos los martes iban a vender a la plaza en Ciudad Cerdán. Realmente en aquella época se practicaba el trueque y tenían que salir de madrugada para transportar sus mercancías, semillas y frutas. Mi abuelo me cuenta que aquella ocasión salieron a las 5 de la mañana para que les diera tiempo de alcanzar las verduras más frescas. Transportaban su mercancía en burros y para llegar más rápido tomaban un atajo por las barrancas. Al llegar a una barranca muy grande, más o menos a mitad de camino, mi abuelo alcanzó a ver a lo lejos un burro que iba caminando solo en la vereda, lo cual era muy extraño. Eran cerca de las 6 de la mañana y se les hizo aún más raro, ya que aquel burro llevaba a cuestas un cerdo. Conforme caminaron, lograron alcanzar al burro y al emparejarse con él, cuenta mi abuelo que el burro les habló. Escalofrío me da imaginarlo. Buenos días, les dijo el burro. Mi abuelo y abuela no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Al verlos aterrorizados, el burro les dijo que no se asustaran, que no les haría daño, que le pediría un favor. Ya se me hizo un poco tarde para llegar a mi destino. Necesito llegar antes de que amanezca. Me voy a emparejar con sus burros para que pueda arrimarme junto con ellos. Así llegaré más rápido, si usted me va golpeando como lo hace con sus burros. No tenga miedo. Yo no voy muy lejos, más o menos a mitad de la barranca, y sé que a ustedes les queda de paso. Mi abuelo temeroso contestó que sí, pensando que si le hacía caso tal vez aquel ser desconocido de verdad no les haría daño ni a él ni a mi abuela. Así lo hizo, y aquel ser de ultratumba se alineó con los burros, y lo comenzaron a arriar. En efecto, el burro se alineó a la velocidad de los otros burros, hasta que llegaron a un peñasco donde el burro se detuvo. Se separó de la manada y les dijo que esperaran ahí. Se acercó a la piedra, y cuenta mi abuelo que ésta se abrió. El burro entró y se cerró. No sé por qué no se movió. Mi abuelo y mi abuela se quedaron en un solo lugar. Yo hubiera corrido aterrada. Tal vez el temor los paralizó. A los pocos minutos, tal vez unos 15, me cuenta que la piedra volvió a abrirse. Esta vez salió de ahí un hombre alto, más o menos como de 1,90, fornido, con bigote, con aspecto ranchero, con sombrero, en general, muy elegante. Se acercó a mi abuelo y los invitó a pasar. Mi abuelo me cuenta que ni siquiera sabe por qué lo hicieron. Era como si sus cuerpos se movieran solos. Al entrar a la piedra, ésta se cerró tras de sus espaldas, dejándolos encerrados en aquel lugar que mi abuelo describía siempre que me lo contaba como una hacienda muy grande y lujosa, donde había mucha gente trabajando. Sorprendentemente, el cerdo que llevaba a cuestas el burro estaba siendo cocinado en carnitas. Era como si ahí adentro el tiempo pasara de una forma diferente. Mi abuelo cuenta que afuera lo esperaron no más de 15 minutos. Imposible que en ese tiempo pudieran matar, cortar y cocinar el puerco. Parecía que todos se preparaban para una gran fiesta. Las mujeres que no estaban cocinando estaban echando tortillas y los hombres cortando la carne. Había mucha gente. Aquel hombre misterioso se acercó y les dijo amablemente que pasaran a sentarse a comer. Les ofrecieron atole, carnitas, chicharrones y todo lo derivado que se acostumbra a cocinar del puerco. Generándole un poco de confianza, me cuenta mi abuelo que se sentaron a comer a la mesa con él. Aquel hombre, yo no sé si sería el burro, un nahual o el mismo diablo disfrazado de hombre, pero se portó amable con mis abuelos. Al término de la comida, se despidieron.
apresurados poniendo como pretexto que debían de llegar a la plaza de la ciudad, ya que necesitaban cambiar su mercancía. Aquel hombre muy amablemente les respondió: no se preocupen, ustedes me ayudaron a llegar a tiempo. En recompensa, lleven todo lo que quieran. Tengo verdura, maíz, todo lo que necesiten. Tómenlo. Mi abuelo le ofreció darle la fruta que llevaba a cambio de todo lo que le iba a dar, pero aquel hombre se negó. No se preocupen, llévenselo todo. Ordenó a uno de sus trabajadores que les diera toda la verdura que pudieran llevar y además les ofreció un chiquihuite lleno de carne de puerco, chicharrones, cueritos, vísceras, manteca, en general casi todo lo que sobró del puerco. El hombre junto con su esposa los acompañó a la salida. Mi abuela me platicaba que la esposa era muy hermosa, una mujer de tez clara, muy guapa, de complexión grande, llenita pues. Antes de salir, el hombre se dirigió a ellos agradeciéndoles de nuevo e invitándolos a regresar cuando quisieran. Les dijo que con mucho gusto los recibirían y que sabrían bien quién era. Siempre que necesiten, aquí estaremos, les dijo. Mis abuelos salieron de ahí y ya no tuvieron necesidad de ir a la plaza, así que se regresaron a su casa. Mi abuelo me dice que cuando salieron, en ese mismo instante, por más que buscó, no pudo reconocer la piedra de donde se abría aquel encanto. Un frío les recorrió la columna y apresurados, sin decir nada, se regresaron a su casa. Mi abuelo dice que aquel ser seguramente había sido un nahual, y a pesar de que no les hizo daño alguno, jamás pensó en regresar a ese lugar para aceptar la invitación. No sabemos qué misterios guarda el mundo de lo sobrenatural, y a ciencia cierta, esto que parece fantasía es un suceso muy común entre varias personas que han tenido contactos con seres y lugares que traspasan el tiempo, y tal vez nunca sabremos qué hay del otro lado. Si llegaste hasta acá, te agradezco por haber escuchado el relato, y agradezco a mi suscriptora por esta historia. Si te gustó, dale manita arriba y comparte. Suscríbete para más contenido, y si tienes algún relato escalofriante que quieras contarme, mándame un mensaje a mis redes sociales. Te las dejo en la descripción. Gracias y buenas noches.